mucho la Biblia desde hace 63 días. Es el estudio de la Biblia y nos repasan todo desde el principio de qué se trata. ¿Y entonces cuál es su meta? Terminarla y aprenderla. Y aparte de eso, practicarla, ¿verdad? Practicarla. Excelente. Vamos a ver quién se acuerda de otra forma en la cual podemos leer las Sagradas Escrituras. Todos los días. El Evangelio. ¿Cómo? El Evangelio. El hermano decía en la misa. Ajá. Ajá. Las prédicas también. Sí. No diario. Ajá. También hablan de la palabra de Dios. ¿Perdón? ¿En dónde, hermano? ¿Cómo? Ay, no crecimiento. Ay, que no veo una vez a la semana. ¿Sabe qué? Por lo menos a mí, yo ahora de que sí me están dejando tarea, sí es cuando hablo. Ay, hermanita. ¿Y saben por qué les traigo este punto? Que ya lo vieron en la clase pasada. Porque es muy importante, hermanos. Es muy importante. Ustedes ya van por el segundo libro, 3 y 4. Y cuando ya terminen el 5 y el 6 y vayan a las clases del discipulado, ahí no hay tareas. Porque se supone que ustedes ya aprendieron. No sé si ustedes, todos aquí, somos papás. Sí, ¿verdad? Entonces, hay una prédica que yo escuchaba de uno de los sacerdotes y dice, ¿cómo crecer a nuestros hijos? Y dentro de esa prédica nos enseñaba que nosotros a nuestros hijos los instruimos, pero también hay que formarlos. ¿Instruir cómo? Tenemos niños y si viene alguien a la casa y le dice, ¿ya saludaste? ¿Sí o no? Cuando están pequeños. O a un adolescente, ya no quieren ni saludar y uno tiene que decirles, ¿saludaste? ¿Te cepillaste la boca? ¿Aseaste tu cuarto? ¿Estamos qué? Instruyéndolos, porque aún ellos necesitan que les estemos diciendo. Pero cuando uno ya lo forma, ¿cuándo creen ustedes que un padre forma a un hijo? Cuando ya lo hacen solo. Cuando ya no hay que decir, ¿hiciste la tarea? Vas a llegar tarde al colegio. Vas a llegar tarde a la escuela. ¿Verdad? Lávate las manos para comer. Cuando uno está diciéndole, solamente estamos instruyéndolo. Porque el día que ya no se lo digamos, si ese niño o ese adolescente o esa persona no aprendió bien la lección, ¿creen que lo va a hacer? No, ¿verdad? Entonces ahí hay que preocuparnos, porque uno no va a ser eterno en esta vida. Uno no siempre va a estar con ellos. ¿Y quién le va a resolver el problema el día de mañana que ya no estén bajo nuestras faltas? Decía mi mamá. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que les traigo esto aquí a la mesa porque es un tema muy importante, que hay que resaltarlo. Necesitamos leer las Sagradas Escrituras todos los días. No una vez sí, otra vez no. Todos los días, ¿por qué? Porque es nuestro alimento. ¿Cómo usted va a conocer las promesas que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros? ¿Cómo las vamos a conocer? Si no escuchamos lo que el Padre tiene para nosotros. Solo estamos asumiendo que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero no lo hemos probado. Es como que alguien venga y le diga, ¿quién es el Salvador aquí? ¿Ninguno? ¿Salvadoreño? ¿Quiénes somos salvadoreños? Bueno, yo soy hondureña, pero estoy cerca. Solo ella. Y hondureños ninguno, ¿verdad? ¿Usted es hondureña? No, ¿verdad? Salvadoreña.
Bueno, entonces para los que comen pupusa, ¿les han probado? ¿Les gusta? ¿Quién de aquí no ha probado las pupusas? Todo, ¿verdad? Entonces ustedes ya pueden dar testimonio que les gusta la pupusa y que tiene muchas variedades, que puede ser de quesillo, que puede ser de frijoles, que puede ser mixta, etc. ¿Pero por qué? Porque usted ya la probó. Pero ¿quién de ustedes ha comido las enchiladas hondureñas? ¿Pueden dar testimonio? Entonces, de aquí solo yo puedo decir que las enchiladas hondureñas son riquísimas. Pues nos va a tener que traer. ¿Verdad? Para el próximo convivio, ¿verdad? Ya metí, ya no las de andar. Entonces, hermanos, de eso se trata. Si no leemos la Biblia, no le vamos a sentir ese sabor, vamos a asumir, porque fulano dice que Dios es amor, porque fulano dice que Dios es misericordia, porque yo escuché que Dios tiene promesas para sus hijos. ¿Será que usted y yo no somos hijos de Dios? Y entonces, ¿por qué no conocemos las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros? Rapidito, les voy a contar un testimonio, rapidito. Yo no sé si ustedes saben que yo pasé una situación muy grave con una de mis hijas. Y no voy a contar mucho porque me quiebro. Muy grave. Y creo que mejor ahí lo dejo. Y cuando yo me encontraba en esa situación, lo primero que yo mandé a pedir cuando yo me encontraba en el hospital, aparte de la ropa y todo lo que iba a necesitar, porque fue así, ustedes se tienen que quedar aproximadamente 30 días para empezar con su niña. ¿Saben qué fue lo que mandé a traer? La Biblia. Llamé a una de mis hijas que estaba en la casa y le dije, hija, usted me manda la Biblia, fulano va a llegar a traer algo, y mandé a traer cosas personales, no tanto de la niña como mía, pero lo más importante era la Biblia. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque un día antes yo había predicado y había predicado de la fe, y por eso les digo, cuando uno no ha sido pasado por ese fuego, uno dice, tienes que tener fe. En cualquier circunstancia usted tiene que tener fe. Pero mi hermano, cuando le toca probar esa fe, es donde Dios va a saber de qué usted está hecho, qué tan grande es su fe. Pues yo les digo que mientras yo lloraba, obviamente soy humana, yo lloraba, las primeras noches lloraba y lloraba, y yo no le preguntaba a Dios por qué, sino para qué, para qué es esta prueba tan grande. Pero dentro de la Biblia, Dios me habló. Una noche Dios me habló y me dio una cita bíblica donde me decía, pasarás por momentos difíciles, estarás en el piso, pero no temas, porque yo voy a estar contigo, porque una vez que salgas de ahí verás la victoria. Y yo la hice mía, esa promesa yo la hice mía, y desde ese momento yo sabía que no estaba sola. Y para la gloria de Dios, hermanos, mi hija hoy en día ya va para la universidad. Pasamos por esa prueba tan grande y seguimos glorificando a Dios, y no porque mi Dios me la ha sanado, sino porque Él es misericordioso, porque Él sabe nuestros corazones. Entonces yo por eso les digo a ustedes, lean la Biblia, conozcan de sus promesas, porque ahí se van a dar cuenta que Dios es misericordioso. Amén. Amén. Bueno, y no sigo porque me llevo toda la clase. Y entonces decíamos que la clase del día de hoy se llama
vida. ¿Cómo se llama? Y yo sé que ya les pregunté, pero yo quiero que ustedes me digan, ¿qué quiere decir ese título? La palabra de Dios en nuestras vidas. Que tenemos que leerla todos los días para así darnos cuenta. ¿Y qué más? En nuestras vidas. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? Yo puedo escuchar, pero ¿será que yo la estoy haciendo mía? ¿Será que yo voy a agarrar ese versículo y lo voy a practicar en mí? Entonces, a eso vamos, hermanos. Y para que esta es una clase muy larga, pero vamos a resumirla, nos vamos a ir leyendo todo, porque si ustedes se dan cuenta, es muy larga. Entonces vamos a decir, y dice, en la clase anterior vimos que la Biblia, cómo está formada, su contenido, sus divisiones, cuántos libros lo forman, métodos para leerla. Y algunos de los métodos que mencionaban en la clase pasada era, algunos dicen, voy a empezar por los evangelios. Uno de ustedes decían, voy a empezar a leer los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Ajá. Entonces algunos dicen, ¿verdad? Voy a empezar a leer los evangelios. Pero otros dicen, no, yo voy a empezar a leer desde Génesis. Otros pueden decir, pues yo la leo según la lectura del día. O otros, entonces no hay una forma designada. Lo importante es que usted lea las Sagradas Escrituras y la haga suya. Curso bíblico, yo vi un curso bíblico y empezaron por el Nuevo Testamento. Primero nos empezaron a enseñar cómo manejar la Biblia. Luego los cursos, digo, todo lo del Nuevo Testamento y enseguida Génesis fue cuando yo ahí al Antiguo Testamento ya le dio mucho sabor. Ya le dio sabor, ya le dio el chile, ¿verdad? Yo siempre leía nada más lo del Nuevo Testamento. Claro. Entonces no hay una forma establecida, sino que usted y yo lo que tenemos que hacer es leer las Sagradas Escrituras a diario, vivirla. Y lo que me encanta de esto es que dice, en esta clase vamos a ver cómo influye la Biblia, o sea, la palabra de Dios en nuestra vida. Escuchen bien, cómo influye, cómo llega a nosotros. Para poder conseguir esto, vamos a procurar que sea la misma palabra de Dios la que nos diga cómo actúa en nosotros, cómo, si somos dóciles, sabemos que es eso, ¿verdad? Si permitimos que Dios actúe en nosotros, si nos abrimos, si abrimos nuestro corazón, nuestra mente para escuchar la palabra de Dios, si permitimos a esa palabra penetrar en nosotros, puede aumentar, escuchen bien, nuestra fe, nuestra confianza en quién. ¿Será que en el vecino? En Dios. Puede aumentar nuestra confianza en Dios, nuestra entrega al Señor. En una palabra, ¿qué puede hacer? Cambiar nuestras vidas. Pero no quiere decir que va a cambiar nuestras vidas de que si somos pobres vamos a ser ricos, ¿verdad? O que si somos ricos vamos a ser pobres. No, va a cambiar nuestras vidas. Vamos a agarrar más fe, a hacer un poco mejores. Exactamente, lo que decíamos, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, vamos a tener esa armonía y esa paz, siempre y cuando nos dejemos ungir por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Amén. Amén. Y para que no se me duerman, ¿quién quiere seguir? Y dice, si leemos, ¿alguno de ustedes? No. Ajá, sí, leemos. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue
La vida era luz, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en conclusión o en resumen, ¿qué nos dice Juan 1 del 1 al 5? ¿Qué nos está diciendo? El verbo, ¿qué más? ¿Será que Dios se fue hace 2000 años nomás? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que Dios ha existido siempre. En una palabra, que Dios ha existido siempre. Que todo en el mundo se hizo por ella. Los que hemos leído Génesis, ¿verdad? Ahí dice, Dios dijo, se hace la luz, y la luz se hizo. Sacó a la mujer de las costillas del hombre y salimos nosotros las mujeres. Entonces, eso quiere decir que siempre ha existido. Y seguimos, no vamos a leer 9 al 12 porque aquí lo dice. Esa luz verdadera estaba en el mundo y el mundo fue hecho por ella. Los suyos no la recibieron, pero a los que la recibieron le dio el poder de hacerse hijos de Dios. ¿Será que usted es hijo de Dios? Amén. Entonces, ¿qué tiene usted? Si usted es hijo de Dios, como yo también soy hija de Dios, tenemos el poder de recibir la palabra de Dios y por ende tenemos que hacerla nuestra. ¿O a poco a ustedes no les gusta cuando sus hijos los obedecen? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno de maravillado? Porque son menos los problemas que uno tiene en nuestras cabezas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un hijo rebelde? Por muy pequeño que sea la rebeldía o la desobediencia. Entonces así algunas veces somos nosotros, algunos somos más rebeldes o más desobedientes que otros. Seamos fáciles, seamos dóciles para Dios. Y seguimos y dice, vamos a leer el párrafo 4, dice, tendríamos con esto motivo y materia para meditar mucho tiempo. Cada frase es toda una clase que entenderemos cada vez más. A solas con el Señor, ella, la palabra, si la recibimos, nos hace hijos de Dios. Y es claro, ¿verdad? Aquí dice, si la recibimos, nos hace hijos de Dios. Todo el mundo que nos rodea existe por ella. Y esto podemos completarlo leyendo en Génesis, en el cual vemos que cuando Dios dice que se haga algo, se hace. ¿Quién tiene Génesis? ¿Quién le tocó leer la lectura del Génesis? Dijo Dios, haya luz y hubo luz. ¿Solo eso? O hasta No, sí, léalo de nuevo para que escuchemos. dijo Dios, haya luz y hubo luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el comienzo ha existido Dios. Y también la palabra de Él. Dice, la palabra del Señor nos crea, nos hace hijos de Dios. Y este es un llamado a cada uno de nosotros, un llamado a usted y a mí, para que leamos las Sagradas Escrituras, para que la hagamos nuestra. Yo sé que todos nosotros tenemos una vida muy ocupada, una vida ajetreada, hermano, pero si usted hace el hábito de leer la palabra de Dios, no importa qué hora, después le va a hacer falta. Después usted va a estar intranquilo si no lee la palabra de Dios. Hagamos la prueba, saboreemos la palabra de Dios, saboreémosla. Y está bien que muchos de nosotros la leamos, la escuchemos, está muy bien. Pero cuando usted tiene la Biblia en su mano, ¿se siente diferente? Bueno, esa es mi experiencia.
Aparte porque usted aprende a buscar los libros, porque usted aprende dónde está cada libro que usted va leyendo. Porque acuérdense que la práctica hace al maestro. Si usted practica leer las Sagradas Escrituras, si usted practica buscarla, cada vez se le va a hacer más fácil y cada vez usted va a tener la necesidad de leerla. Y yo sé que al comienzo puede ser difícil, pero no decimos que lea media hora, lea un versículo, empiece con un versículo, hágase el propósito. Amén. Amén. Y dice, ¿quién quiere leer donde dice, y ahora pensemos? ¿Quién quiere leer ahí? Y ahora pensemos, ¿cómo viene esa palabra a nosotros? En Sabiduría 18:15. ¿Quién tiene sabiduría? Tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos, donde está junto a tu trono real, y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país condenado al exterminio. Llevaba como espada acerada tu irrevocable decisión. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viene con todo, ¿verdad? Viene con todo el poder. Y asimismo lo vamos a ver en, ¿cuál es la otra lectura que sigue? Isaías. ¿Alguno tiene esa? No la puse. No, esa no la puse. ¿Usted tiene Isaías? Sí, esa no la puse. Yo tengo la de Jeremías. No, en Isaías 55, 10, 11 dice, vemos que su palabra no tornará, o sea, que no se va a volver, ¿cómo? No va a regresar hacia Dios vacía. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos leyendo las Sagradas Escrituras? ¿Qué es las Sagradas Escrituras? Palabra de Dios. Es un alimento. Es el alimento que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, si nosotros saboreamos esa palabra, ¿creen que va a quedar como si nada? Como cuando usted se come una pupusa, 2 o 3, ¿cómo se va a sentir su estómago? Satisfecho, ¿verdad? Entonces, lo mismo, cuando leemos las Sagradas Escrituras y las leemos con amor y le ponemos atención, ¿creen que no va a ser cosquillitas en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿O creen que va a ser en vano? Y si no le entendemos, hermanos, cuando leamos un versículo de las Sagradas Escrituras, busquemos explicación, volvamos a leer, busquemos a alguien que nos pueda interpretar, pero no nos quedemos con la duda. Acuérdense cómo Dios nos habla a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, si abrimos nuestro corazón y nuestra mente. Cuando escuchamos las Sagradas Escrituras, no seamos como algunos que dicen, ¿verdad? Si hubiese traído a mi esposo, esa palabra era para él. Para él. O para mi hijo, para mi hija. Pero no. Cuando leemos las Sagradas Escrituras y Dios nos habla, es porque también esa palabra es para nosotros. Es para usted y para mí. Entonces, hermanos, yo les invito. Leamos la palabra. Y continuamos y dice, la palabra del Señor es ¿qué? Poderosa para señalarnos nuestra vocación, para quitarnos el temor cuando somos enviados por Dios a alguna misión especial. Y vamos a leer en Jeremías 1, 4 al 10. Prestemos mucha atención. Esta lectura es muy bonita y tiene mucho aprendizaje. Me llegó una
palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía. Antes de que tú nacieras yo te conocía y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que yo te envíe, porque aclamarás a todo lo que yo te mande. No le tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, y diciéndome, en este momento pongo las palabras en tu boca. Esta es palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? ¿Que será que por nuestra fuerza nosotros podemos hacer lo que queramos? Si nos ponemos en las manos del Señor, todo es posible. Hasta lo imposible se hace posible. Porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice que desde antes que nos formara, Él ya nos conocía. Ya nos conocía. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y nosotros podemos decir lo mismo de nuestros hijos. No, ¿verdad? Ni siquiera conocemos la forma que piensan a veces y estamos adivinando qué pasa con este muchacho que lo miro triste y no me quiere decir nada. Pero Dios, en cambio, antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, ya nos conocía. Pero hay algo que me gusta que dice, ¿qué pasaba con el muchacho? ¿Qué tenía el muchacho? Tenía miedo. Tenía miedo. ¿Y será que algunos de nosotros hemos sentido miedo en alguna ocasión? Cuando vamos a realizar algo. O simplemente cuando nos dicen, hermano, haga la oración usted, como nos hacen los pies. Gelatina, ¿verdad? O cuando nos dice, hermano, vamos a tener el pastoreo. ¿Cómo nos hace nuestra mente? Ay, yo no puedo, yo no sé qué voy a decir. Pero acuérdense que si estamos en las manos del Señor, Todo es posible. todo es posible. Y qué bonito, porque de aquí, imagínense, este es un grupo muy grande, y yo miro en muchos, si no es que en todos de ustedes, que van a salir bien formados o bien instruidos. ¿Cómo van a salir? Bien formado. Bien regañados. Ya no queremos que venga a dar la enseñanza de la hermana Jessica. ¿Cómo va a salir este grupo? ¿Instruido o bien formado? Las dos cosas. Bien formado. ¿Pero qué dijimos que era instruido? Que Dios nos va a instruir nuestro camino para que no nos desviemos. Y nos va a formar, ¿verdad? Nos va a formar sobre todo, porque ya ustedes dentro de muy poco no van a ocupar que la hermana Jessica les esté recalcando y regañando. ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no oran? ¿Amén? Entonces, imagínense ustedes, ¿quién de ustedes ha pensado? Yo el día de mañana, si Dios me lo permite, yo voy a estar enfrente, predicando la palabra de Dios. Yo voy a estar enfrente, enseñando lo que hoy me están enseñando a mí. Yo voy a ser una intercesora, un intercesor, porque voy a orar por otras necesidades aparte de las mías. Porque voy a servirle en los pies del Señor. ¿Han pensado en eso? Porque nosotros ya le estamos echando el ojo a todos ustedes. ¿Por dónde? ¿A dónde? ¿En qué ministerio? ¿Y será que va a ser porque por su fuerza, porque usted es muy inteligente, muy preparado? Porque acuérdense que dentro de los más sencillos, Dios ha revelado, ¿verdad?, muchas cosas que ni a los más instruidos
sean inteligentes, porque a veces entre más grande estamos, no de altura, sino que entre más arriba estamos, a veces se nos hace más difícil abrir el corazón al Señor. Muchas veces no queremos ser dóciles. Docilidad. Amén. Vayan pensando en qué me necesita. Bueno, Dios no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí a Él. En qué yo le puedo servir al Señor. Vayan pensando, porque el otro año, si Dios lo permite, aquí los quiero ver en un ministerio, ¿verdad, hermana Rubí? Ahí está la hermana Rubí, está chequeando quién. Sigamos, pues, amén. Amén. Acuérdense entonces que muchos de nosotros, o si no es que todos, tenemos miedo, pero ese miedo solo Dios nos lo puede quitar cuando nosotros nos ponemos en las manos de Él. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen un problema y ustedes, hoy que ya conocen más claro el camino del Señor y oran, ¿qué pasa? ¿Cómo se sienten después de orar y entregarle ese problema al Señor? Hermano, en paz, ¿verdad? Con confianza. Con confianza. Cuando nuestro hijo no nos quiere hacer caso y venimos y hablamos con Dios, ya lo pusimos en las manos de Dios, ya ahí es Dios, pero obviamente nosotros no lo vamos a orar una vez, ¿verdad? Vamos a ser constantes. Entonces lo mismo nos pide Dios. Yo quiero hablarles a ustedes. No solo me escuchen una vez. Seamos constantes en escuchar la palabra de Dios, en oírlo a Él a través de ella. Entonces seguimos y dice, por otro lado, ¿quién quiere seguir leyendo? Yo creo que el hermano aquí me está levantando la mano. Por otro lado. Por otro lado, vemos que el Señor muchas veces antes de confiarnos una misión, tiene que purificarnos, quitar de nosotros toda la mugre y la podredumbre que tenemos. En Isaías 6, 4, 8. ¿Quién tiene Isaías? Ya ven, ya se está preparando. ¿Quién tiene Isaías 6, 4, 8? Ya se está preparando, ya nos vemos el próximo año en el nombre del Señor. Así va a ser, hermano, en el nombre del Señor.